Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy Buenos bien. días, profe. Buenos días, maestro. Buen día. Bueno, ya terminaron de ver el video, ir a realizar el resumen para platicar un poquito sobre lo que es el tema de la reproducción, o más bien del aparato de reproductor, tanto masculino como femenino. Algo a lo mejor que ya conocemos, que ya hemos visto desde las etapas de educación básica, tanto en la primaria, secundaria, preparatoria, en biología, que veíamos esas clases que nos daban sobre lo que es la reproducción y cómo está conformado el aparato reproductor tanto masculino como femenino, qué es lo que hace la diferencia precisamente en lo referente a la anatomía y la fisiología, pues es este sistema reproductor, tanto en uno como en otro, y pues es de relevante importancia desde el ámbito de la criminología, debido a todo lo que es el desarrollo del ser humano, anatómicamente hablando y biológicamente también, que es lo que hace pues las cuestiones de los comportamientos o los diversos comportamientos que vamos adoptando conforme vamos adquiriendo el desarrollo y el cambio, tanto en el crecimiento general como en los cambios biológicos de los cuales somos objeto, tanto hombres como mujeres, en lo referente a las etapas infantiles, en las etapas de la adolescencia y pubertad, en la edad de la juventud, la edad adulta y la senectud, que ya es la tercera etapa como tal, perdón, la etapa final previo a lo que es la muerte, ¿no? Entonces adquirimos, como nos dice, pues esos cambios evolutivos, tradicionales y naturales, que pues van cambiando nuestra forma de comportarnos, de ver las cosas, de pensar, de conducta, y pues que todo eso va a influir pues en nuestros comportamientos futuros, ¿no? Sobre todo las etapas infantiles, que desde el punto de vista psicológico pues son fundamentales para los futuros comportamientos del hombre y de la mujer, que de ahí desde la conducta infantil pues puede desenfocarse una previsión y prevención de conductas delictivas. Por lo tanto, pues analizando lo que es el aparato reproductor masculino y femenino, pues vemos esos cambios naturales y esas diferencias, ¿no? Partiendo desde la definición, en el caso del masculino, es el encargado de la reproducción, se compone de órganos externos e internos, glándulas y diversos líquidos que favorecen la reproducción. En este aspecto del aparato reproductor masculino, pues encontramos sus órganos externos, los cuales, como pudimos observar en su investigación en el video, pues son, en el caso del pene y el escroto, que son mejor conocidos como los testículos, que los testículos realmente son los que están por dentro, pero lo que vemos por fuera realmente pues es el escroto. Órganos internos como los testículos, el epidimio, conductos deferentes y la próstata, que es a grandes rasgos como está o estuviese clasificado nuestro sistema reproductor en el caso del masculino. Ahí vemos inclusive pues una gráfica estructurada de lo que es anatómicamente el sistema reproductor en el caso del varón. Nos habla paso a paso, parte a parte del aparato reproductor masculino y cuáles son sus funciones. En lo que respecta a los testículos, pues nos dice que son los encargados de la producción de los denominados espermatozoides como tal, y que una vez formados los espermatozoides se depositan en el
denominado epidimio, entre los testículos. Estos se van a encontrar entre el escroto y el saco escrotal como tal. Dice ahí algo muy importante, que los testículos también tienen como función liberar una hormona sexual masculina llamada la testosterona. Entonces nosotros como hombres liberamos testosterona, que eso hay que tomarlo en cuenta para ello. Permítanme. Una disculpa, perdón, es que vinieron aquí a tocar y tuve que atender porque no hay nadie, perdón. Ya no hay problema. Bueno, entonces continuamos. Pues esa es la hormona sexual masculina llamada la testosterona, para tenerlo en cuenta como pregunta de examen también. Todo va a venir un poquito, ¿verdad? Pero eso es muy importante. La hormona sexual masculina es la testosterona. Entonces, los testículos son los que llevan a cabo el denominado la producción de los espermatozoides. El epidimio, que es un tubo estrecho ubicado en la parte superior de los testículos, como decíamos ahorita, ahí vemos en la imagen, ahí se alojan y maduran los espermatozoides entre unos 10 y 14 días, que es su periodo prácticamente de alojamiento y de maduración, que tienen su vida activa, que después ya no tienen funcionalidad. Nos habla sobre las vesículas seminales, que son las que secretan los líquidos viscosos que neutralizan el ambiente ácido en la uretra. Esas vesículas o glándulas seminales son productoras de aproximadamente, nos dice, el 3% del volumen del líquido seminal, situadas en la excavación pélvica, prácticamente detrás de la vejiga urinaria. Bueno, este líquido o vesícula seminal, pues junto con el líquido llamado seminal, pues es importantísimo para lo que es la conducción del espermatozoide o la salida del mismo. Nos habla sobre los conductos deferentes, que son aquellos en los que se transportan los espermatozoides en el semen hasta el pene a través de la denominada eyaculación. Esos conductos deferentes que prácticamente son los conductos como tal para la eyaculación. El semen o líquido seminal, que es el que les comentaba, pues es el conducto por el cual los espermatozoides pueden tener eyaculación y salida. Prácticamente es nosotros, o muchas veces las personas confunden y piensan que el semen es el espermatozoide, ¿no? El espermatozoide va prácticamente inmerso en el líquido seminal llamado semen, que prácticamente es un conducto nada más para impulsar la eyaculación y así lograr también lo que es la
la unión entre el óvulo y el espermatozoide como tal. Es un conducto. De esto nos habla esta pequeña reseña. La próstata está ubicada al frente del recto. Es un órgano de tipo glandular que posee forma de una castaña aproximadamente. Su función es la de segregar líquido seminal con el fin de proteger y nutrir a los espermatozoides. Entonces esa es la función de lo que es la próstata como tal. Nos habla también dentro del sistema del aparato reproductor masculino de las glándulas diversas que podemos encontrar. Ahí nos habla de la bulbouretral, o también conocida como la glándula Cooper, que cuenta el hombre con 2, que son las que se ubican debajo de la próstata. Tienen como función la segregación, un líquido alcalino cuyo fin es neutralizar la acidez provocado por la uretra para dar paso al semen antes de una denominada eyaculación masculina. Nos habla también este esquema sobre el conducto eyaculador, que son 2 con los que cuenta el hombre, y que son los que encontramos a la altura de la uretra, como podemos ver. Vemos aquí el esquema. Estos conductos empiezan en los vasos deferentes y finalizan en la uretra. Su función primordial de estos conductos es la de transportar precisamente el líquido seminal, el semen, para luego ser expulsado al exterior mediante el pene como tal. La uretra, otra parte del aparato reproductor masculino muy importante, es un conducto por el que pasa la orina provenientes de la vejiga hasta el exterior. Desde el punto de vista de la reproducción, la uretra sería entonces el conducto por el que pasa el semen para la misma reproducción. Es decir, la uretra es el paso de la orina, pero también desde el punto de vista de la reproducción, también ahí pasa el líquido seminal con espermatozoides, con el objetivo primordial de la reproducción, que dirían los biólogos, los anatomistas biológicos, que el fin del aparato reproductor masculino y femenino, biológicamente, pues es la reproducción, no tanto el placer tradicional. Entonces, ese es el fin de lo que es biológicamente los aparatos, ¿no? Reproducirse, perpetuar la especie. Entonces, todo esto tiene pues una simbiosis importante desde los puntos de vista diversos de la biología, la anatomía, la psicología, la sexología, etcétera, porque pues a final de cuentas, como decíamos, nuestro sistema en general es muy importante y pues complejo en todos sus aspectos, ¿no? Todo pudiera comenzar desde los ámbitos de una atracción y después concretarse lo que es la excitación y después llegar a lo que es la penetración y causar precisamente lo que es el cigoto para la unión entre el espermatozoide y el óvulo, que van a dar finalidad, en este caso biológica, de la perpetuación. Es decir, todo lo que encierra biológicamente, pues es todo un ritual biológico entre hombre, bueno, tradicionalmente entre hombre y mujer, ¿verdad? Ahora sabemos que hay muchos cambios sociales que permiten ya la unión entre hombre y hombre, mujer, mujer. Pues que no vamos a entrar en esos detalles, pero que nos vamos a centrar en la anatomía biológica como tal, hombre, mujer. El pene es un órgano externo dentro de sus funciones reproductivas que se encuentra la de depositar el esperma mediante el coito en el aparato reproductor femenino con el fin de fecundar. El pene está formado por el cuerpo esponjoso y por el cuerpo cavernoso. Como vemos ahí, pues se nos habla de
el escroto, el prepucio, el meato, el glande, los testículos, etcétera, que de forma visible externa son como lo podemos clasificar. Entonces el pene sería el conducto, la vía conductual para lograr la fecundación desde el punto de vista reproductivo y anatómico. Nos habla que el pene tiene el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, ¿no? Son dos columnas en el cavernoso ubicadas en la parte del frente del pene que se llenan de sangre y provocan la denominada erección. En lo que respecta al cuerpo esponjoso, se presenta en forma de columna dentro del pene, es una columna delgada en comparación con el cuerpo cavernoso, y en su parte inferior se encuentra el glande, que es la parte de mayor tamaño del cuerpo esponjoso interno. Entonces, esa sería anatómicamente la representación del aparato reproductor masculino, porque viene una diferencia con el femenino en algunos aspectos importantes, ¿no? Nos dice primero que nada lo que ya comentamos, que junto el aparato masculino como femenino, pues van a ser los encargados de la reproducción humana y de la perpetuación de la especie. Esa es la finalidad biológica. Ambos se componen de las gonadas, órganos sexuales donde se forman los gametos y producen las hormonas sexuales, las vías genitales y los genitales externos. En este caso, hablando de la mujer, pues vemos ahí pues un pequeño esquema. A considerar. Continuamos. Los órganos internos de la mujer, pues, son los ovarios, que son aquellos que producen gametos femeninos u ovocitos de tamaños variados según la cavidad y la edad. Y nos dice ahí que a diferencia de los testículos, los ovarios están situados en la cavidad abdominal. El proceso de formación de los óvulos o gametos femeninos se llama ovogénesis y se realiza en cavidades o folículos cuyas paredes están cubiertas de células que protegen y nutren el óvulo. Cada folículo contiene un solo óvulo que madura cada 28 días aproximadamente. La ovogénesis es periódica a diferencia de los espermatogénesis, que es continua. En el caso de la mujer sabemos, o lo saben, que es cada mes. En el de los hombres sabemos que constantemente estamos produciendo el espermatozoide. Por eso se dice que a la mujer la regula la luna, porque es mensual, ¿no? Menstrual. Y bueno, va de la mano con la menstruación. Los ovarios también producen estrógenos y progesterona, que sería en este caso la glándula sexual, la hormona sexual de la mujer, la progesterona, que son esas hormonas que regulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como la aparición del vello o el desarrollo de las glándulas mamarias, y preparan el organismo para un posible embarazo. Entonces es una equivalencia, una analogía funcional entre lo que son los ovarios y los testículos. Unos producen espermatozoides, otros producen los denominados óvulos, que son, a final de cuentas, las células que dan el nacimiento y la reproducción. Bueno, más bien la reproducción y después el nacimiento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe, ninguna duda. Sí, profe, va bien. Comprendiendo y ninguna duda. Ok. La mujer, hablando del sistema reproductor más femenino, contiene, a diferencia del hombre, trompas de falopio y un útero. Las trompas de falopio son conductos de entre 10 a 13 centímetros que comunican los ovarios con el útero. En mamíferos, en su interior ocurre la fecundación. A medida que el cigoto se divide, viaja por las trompas hacia el útero. En raras ocasiones el embrión se puede desarrollar en una de las trompas, produciéndose un embarazo ectópico, fuera de lo que es el útero. El orificio de apertura de la trompa del útero se llama ostium tubarico. En el caso del útero, pues es un órgano hueco y musculoso en el que se desarrollará el feto. La pared interior del útero es el endometrio, el cual presenta cambios cíclicos
mensuales relacionados con el efecto de hormonas producidas en el ovario, ¿no? Los estrógenos. Ahí tenemos una clasificación de lo que es precisamente las trompas de falopio, tanto la izquierda como la derecha, y el útero, que cada trompa de falopio pues va a producir ovarios. Y el útero, pues, que es la cavidad hueca precisamente donde se puede causar la fecundación. La vagina es el canal que comunica con el exterior, conducto por donde entrarán los espermatozoides. Su función es recibir el pene durante el coito y dar salida al bebé durante el parto. Entonces es la función primordial fisiológica de la vagina. Es el canal, es el conducto, es el medio de introducción del pene para la eyaculación y la fecundación por medio del espermatozoide y el óvulo y llegar al óvulo como tal. Biológicamente se le conoce a esa dinámica de introducción el coito, ¿verdad? Que es como se le conoce en términos biológicos. Y ahí tenemos pues las imágenes de una vagina, etcétera, ¿no? Que contiene también su prepucio, glande del clítoris, la uretra, vagina, labios mayores, labios menores y obviamente pues ano. Vista frontal de pliegues vaginales, tanto internos como externos. De forma externa, la vagina va a contener el clítoris, que es el órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer y se considera homólogo a lo que es el glande masculino. Es una región externa del aparato reproductor femenino con vello púbico o a veces inclusive depilado, ¿no? Las características externas, entonces sería el clítoris en la mujer, que es la zona erógena esencial, similar a lo que es el glande en el caso del pene en el hombre. Los labios, número de 2, a cada lado los labios mayores y los labios menores, pliegues de piel, son pliegues de piel salientes de tamaños variables, en cada caso son variables, constituidas por glándulas sebáceas y sudoríparas e inervados, ¿no? Tenemos ahí la imagen de lo que es el clítoris, labios mayores, labios menores, el meato uretral, orificio vaginal y ano. Monte de Venus y vestíbulo vulvar. El monte de Venus es una almohadilla adiposa en la cara anterior de la sínfisis púbica, cubierto de vello púbico y provista de glándulas sebáceas y sudoríparas. A diferencia de que es el vestíbulo vulvar, un área en forma de almendra perforado por 6 orificios, el meato de la uretra, el orificio vaginal y las glándulas de Bartolino y las glándulas parauretrales de Skene. Entonces ahí tenemos lo que es también conocido como la vulva. Algo muy importante a considerar es la nota que vemos abajo, que la forma y apariencia de los órganos sexuales femeninos varía considerablemente de una mujer a otra. Creo que también vale la pena expresar que también en el caso de los hombres también es variable, ¿no? En todos sus aspectos, anatómicamente. Bien, y algo muy importante también a considerar, pues es el himen que desde el punto de vista de la sexología forense, pues es importante para hacer a veces las investigaciones de violación sexual en infantes, hablando de mujeres, en el caso del himen, porque pues, los especialistas, los sexólogos forenses, tienen una profundidad en lo que es el conocimiento anatómico, en este caso femenino, para poder hacer revisiones y ver precisamente los desgarros himeneales
y los tipos de ímenes que existen, que son diversos. No todos los ímenes son iguales, existen una variedad de ímenes que desde el ámbito de la sexología forense y de la anatomía femenina, pues es importante para hacer investigaciones a veces de carácter forense. Bien, pues entonces, ¿alguna pregunta, duda sobre esto que acabamos de observar de la diferencia entre el aparato reproductor masculino y el femenino? Adelante. No, maestro, bueno, de mi parte no todo quedó claro. Gracias. No, profe, ninguna. Correcto.